poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Dios, yo te quiero agradecer porque nos das la oportunidad de tomarnos este tiempo para abrir tu palabra, Señor. Y como decíamos hace un mes, Señor, y yo lo puedo recordar, Señor, y decir una vez más, en medio del tiempo de almuerzo, poder estar alimentando este cuerpo, Señor, pero también, Señor, poder tomarnos el tiempo para alimentarnos espiritualmente porque lo necesitamos tanto, Señor, y lo necesitamos aún muchísimo más que el alimento físico, Dios. Así que yo te ruego que tú nos hables, nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra que es viva, Señor, y eficaz, y que nos hable, Señor, para irnos transformando y ser los hombres que tú quieres que seamos. Nos pongo en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, ¿a quiénes usa Dios? Es otra manera de decirlo, como les decía, en forma de pregunta. ¿Quiénes usa Dios? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué nos dicen estos versículos que acabamos de leer acerca de a quiénes usa Dios? Bueno, el versículo 3 dice que el rey, este rey Ciro, apela a algo a los que estaban en Judá. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ok, ¿a quiénes usa Dios? Yo les propongo que Dios usa, número uno, a aquellos que están dispuestos a incomodarse. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían que estar dispuestos a incomodarse. Históricamente, específicamente, vamos a ver lo siguiente. Bueno, de manera devocional, ejecutar la visión es algo que no sucede fácilmente. Aquí era una tarea grande de ingeniería, de arquitectura, de obras públicas, diríamos ahora, ¿verdad? Que era grande, era una tarea grande. Las resoluciones son simples a la hora de tomarlas, pero la diferencia sucede cuando la emoción se ha apartado y comenzamos un trabajo de fidelidad. ¿Por qué? Porque bueno, la semana pasada, hace un mes, decíamos que Dios despierta el espíritu de este hombre, un rey pagano, pero que Dios decide utilizarlo y ahora va a despertar el espíritu de los hombres del pueblo de Judá y es emocionante y dice, vayan y construyan y levanten y restauren la casa de Dios, ustedes que son el pueblo de Dios. Y es muy emocionante, pero solo de emociones no se hace nada. ¿Cuál es la diferencia entre las resoluciones y los resultados finales? Pues la ejecución. Y para ejecutar las cosas, para que se ejecute la obra de Dios y para que se ejecute la obra de Dios en nuestras vidas, primero necesitamos incomodarnos. No es fácil, es una obra grande que requiere esfuerzo y demás, como vamos a ver, pero debemos estar dispuestos primero a incomodarnos. Jueces 5, versículo 15 y 16 me recuerda mucho a lo que sucedió en ese momento también. Dice que caudillos también de Isaacar fueron con Débora, ¿verdad? La jueza ahí, con Barat también. Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Y aquí dice que hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. O sea, estos hombres que dijeron, vamos a salir a pelear, vamos a salir a hacerle frente a esto, pero solo se quedaron con resoluciones, solo se quedaron con propósitos en el corazón. ¿Qué es necesario? Es necesario que las resoluciones despierten en nuestro corazón, como decíamos hace un mes. Es necesario que Dios despierte nuestro corazón, que nos despierte a su propósito. Y es emocionante y demás, pero no va a suceder nada si solo nos quedamos con eso. Necesitamos ir y ejecutar. Necesitamos ir y obrar. Perdón, necesitamos dar un paso más allá de la emoción, es ir y estar dispuestos a actuar. Y para eso tenemos que incomodarnos. Bueno, de hecho, para mí es una bendición y me motiva, eh, me, me contagia el hecho de que ustedes estén dispuestos aquí a algo tan sencillo como esto, ¿verdad? ¿Por qué me voy a tomar yo la hora de mi almuerzo para conectarme a una reunión como esta? Ya es incómodo, pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros estamos aquí ahora porque estamos deseosos de que Dios haga su obra en nuestras vidas, como decíamos hace un mes. Pero no solo nos vamos a quedar con la emoción,
sino que necesitamos ir y actuar, ¿verdad? Incomodarnos. Eh, yo les dejo aquí esta frase: no esperemos milagros sin fidelidad. Fíjense que yo he estado dándole vuelta un montón el último mes o últimos 2 meses a un concepto que quizás después podemos discutir, ¿verdad? Si la obra de Dios en nuestras vidas es un milagro, sí puede, pues definitivamente sí, ¿verdad? Eh, el hecho de que venimos a Jesús y Él nos transforma y nos convierte y nos pasa de una familia espiritual a la otra, nos da vida en Él, cuando dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues es milagroso. Pero la obra que Dios va haciendo en nuestras vidas de transformarnos, de madurarnos, de hacernos crecer, es un milagro también porque opera no a través de nuestras propias fuerzas, sino a través del Espíritu Santo. Y entonces es milagroso, porque en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Y todo aquello que no puede, que es sobrenatural, ¿verdad? O que opera más allá de lo razonable, es una definición de milagro, ¿verdad? Y la obra de Dios en nuestras vidas es un milagro, pero va a operar y va a obrar si somos fieles y si hacemos lo que a nosotros nos corresponde. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, un versículo conocidísimo, ¿verdad? ¿Cómo opera la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El mismo principio otra vez es ir y decir, Dios va a hacer la obra, yo tengo fe de que Dios puede hacer cosas imposibles, pero voy a ir y le voy a buscar. Otra vez, algo tan sencillo como lo que estamos haciendo nosotros ahora. Tomarnos la molestia e incomodarnos a la hora de nuestro almuerzo una vez al mes y decir, yo creo que vale la pena. Yo creo que Dios quiere hacer una obra en mi vida, una obra que quizás yo veo imposible, pero voy a ir y le voy a buscar, porque tengo fe de que lo puede hacer, pero entonces voy a ir y le voy a buscar. Regresando a Esdras y yendo por el recorrido histórico, pongámonos en las sandalias de quienes iban a viajar. ¿Por qué se incomodaron? ¿O por qué deberíamos de incomodarnos nosotros también? Pero respondamos lo primero, ¿por qué se incomodaron ellos? Por su identidad. Esto era algo que de hecho platicábamos en el podcast con el hermano Julio hace una semana, si no me equivoco. Era un pueblo que había estado en cautiverio aproximadamente más o menos 70 años y la mayor parte de judíos, de estos hombres, nunca habían puesto un pie en Jerusalén. ¿Por qué ellos iban a tomarse la molestia de ir hasta Jerusalén cuando tenían todas las razones históricas para no identificarse, cuando estaban cómodos ahí? Eh, pero el rey apela a esto, dice, entre ustedes, quienes haya de ustedes que sean parte del pueblo de Dios, sea Dios con ustedes y suban a Jerusalén. A manera de aplicación devocional para nosotros, antes de ser usados por Dios, debemos estar seguros de que somos parte de su pueblo. Yo quiero pedirles, si alguien me ayuda buscando Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Primera de Pedro 2:10. Vamos a buscarlo, lo vamos a leer antes de avanzar al otro punto, la otra lámina. Primera de Pedro 2:10, porque esta es la aplicación devocional para nosotros sobre este punto. Lo tengo, si quieres lo leo. Dale, Dani, porfa. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias. Y ahí Pedro está hablando a los gentiles, ¿verdad? De cómo ahora nosotros somos parte de la familia de Dios, de su pueblo, de esta congregación grande donde Dios tiene y quiere desarrollar un propósito a través de nosotros. ¿Cómo somos parte de esto? ¿Cómo pasamos a ser parte de esta familia, verdad? Dice que a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, Dios les da potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios y demás. Debemos de asegurarnos de que somos parte de su familia, que somos parte de su pueblo, porque entonces este sentido de responsabilidad tiene que ver con nosotros. Si no, pues el llamado es diferente, creo yo. Quizás el llamado es arrepentirnos y hacer parte de su pueblo, pero si ya somos parte de su pueblo, tiene que ver esto con nosotros. Y el llamado es incomódense y sean parte de la obra que yo quiero hacer en sus vidas y a través de ustedes. Número dos, por la intensidad. ¿Por qué por la intensidad? Buscando más o menos
un registro histórico sobre esto, la tarea requería lo siguiente. Esa expresión de suban y vayan a Jerusalén se lee bien fácil, pero aproximadamente era un viaje de 1.300 kilómetros. Un viaje incómodo y en las peores condiciones, porque no era una carretera como las que ahora tenemos, no era en un medio de transporte como los que ahora tenemos, era un viaje incómodo. Era un cambio de estatus también, porque muchos de estos hombres eran hombres de ciudad, de la ciudad a la provincia. Muchos de estos hombres eran hombres que no se dedicaban a esto, eran comerciantes, probablemente la gran mayoría, pero ahora se les está pidiendo que vayan y hagan una labor de construcción, o sea, de albañiles, vea. Los judíos antes del cautiverio eran pastores también. Después del cautiverio eran y siguen siendo, que eran comerciantes en ese momento. O sea, no tenían nada que ver con esta labor que se les estaba pidiendo que fueran a hacer. En pocas palabras, de la comodidad a la incomodidad. Y quizás Dani me ayuda buscando Jeremías 48:10, porque aquí aparece este concepto bien fuerte en realidad, que nos incomoda, que no nos gusta, pero que creo que tiene que ver mucho con esto. No hay lugar para los indolentes en la obra de Dios. ¿Qué dice Jeremías 48:10? Dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Indolentemente la obra de Dios. Maldito, dice, una expresión fuerte, ¿verdad? Y terrible. Pero ¿qué es indolente? Es el perezoso, ¿verdad? El lento, el que lo hace de mala gana, el que no lo hace con la pasión, el ímpetu y la intensidad que requiere hacer la obra de Dios. Esto tiene que ver con nosotros, hombres de valor. La obra de Dios se hace con intensidad y no puede ocurrir de otra forma. Otra vez, por eso les digo, me alegra muchísimo que se tomen este tiempo, porque es algo sencillo y pequeño, pero habla del deseo de buscar a Dios, habla del deseo de incomodarnos y habla del deseo de meternos con todo en esto, porque solo de esta manera podemos hacer la obra de Dios. Y tiene también que ver con los inconvenientes, le puse yo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iban a ir a un lugar donde había destrucción. No lo vamos a buscar, pero Jeremías 52:13 nos describe cómo había quedado ese templo, ¿verdad? Luego del saqueo de Nabucodonosor. O sea, era en ruinas. O sea, no era una tarea fácil. Era un desierto espiritual también de alguna manera, porque como ya hemos dicho, era el equivalente a que la presencia de Dios no estaba ahí, porque el templo albergaba literalmente la presencia de Dios y por lo tanto era decepcionante. O sea, no era una tarea en este sentido quizás muy motivadora, era una tarea difícil, o sea, era una tarea de ir y ensuciarse eh, y levantar de las ruinas eso, pero también era no muy motivador en ese sentido por lo que representaba el cuadro espiritual, la presencia de Dios no estaba ahí. Pero por esto, estos hombres debían de levantarse y subir y estar dispuestos a ir a Jerusalén. Para el almuerzo, yo casi siempre acostumbro a hacer algo y aquí les comparto algo personal, pues tomar, ¿verdad? El almuerzo, comer rico, pero tomarme un tiempo para descansar también de la jornada. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo trato de tomar mi almuerzo y procurar dejar 10, 15 minutos y salir. Y a veces voy aquí al tercer piso o a veces voy hasta el cuarto piso. Y me gusta ver la vista bonita que tenemos desde aquí y poder disfrutarla y aprovecharla también. Y me gusta un montón ahora ver el desarrollo de este edificio que yo les pongo aquí en esta imagen. Yo fui a tomar la foto ahora a la mañana. ¿Por qué? Vea, porque sobresale ahí en medio de todo y yo me pongo a pensar, vea, ¿a quién se le ocurrió hacer un edificio tan grande aquí en medio de la nada? Vea? O trato de imaginarme o pensar qué va a ser ahí, oficinas, no sé, ¿verdad? Quizás algún centro comercial abajo o arriba, pero alguien tuvo que tener esta visión y alguien tuvo que estar dispuesto a incomodarse para hacer esto. Porque si no, no tuviéramos ese edificio ahí ahora, o no lo vamos a tener.
si alguien no hubiese tenido la visión y hubiese estado dispuesto a pasar por todo el proceso incómodo de levantar un edificio. Pues sí, ¿verdad? Después es gratificante y es productivo y demás, pero construir, levantar esa obra ahí en medio de la nada, tuvo que ser porque alguien tuvo la visión y porque alguien estuvo dispuesto a incomodarse y ejecutar eso. No solo se quedó con la parte de aquí sería bonito tener un edificio de 20 no sé cuántos pisos. No, puso manos a la obra y al poner manos a la obra se incomodó también. ¿Por qué? Porque toda obra grande requiere incomodarse. Y la obra de Dios es la obra más grande de la que podemos ser parte, pero no vamos a ser parte de ella si no estamos dispuestos a incomodarnos. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué pongo este versículo? Porque este versículo describe qué es la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él nos llamó a su gloria eterna, dice. ¿Para qué? Para que vayamos siendo perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Casi que como un edificio de esto, ¿verdad? Seamos afirmados, fortalecidos, establecidos y perfeccionados. Según de Corintios 3:18 creo que también habla de la obra de Dios en nuestra vida. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, ¿verdad? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es esta la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Es una obra grande, pero que requiere que nos incomodemos y requiere que estemos dispuestos a invertir también. El versículo 3 de Esdras, capítulo 1, dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jerusalén, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y dice el versículo 4, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ok, aquí se vuelve todavía muchísimo más práctico. Es manos a la obra, nosotros nos vamos a quedar con la parte motivadora de que Dios va a despertar nuestro espíritu, sino que esto se trata de ejecutar, esto se trata de incomodarnos y esto se trata entonces de invertir. Y específicamente aquí va a decir el rey, vaya e inviertan. Está hablando de plata, ¿verdad? Está hablando de recursos. Y no me voy a detener aquí, pero solo voy a dar aquí un vistazo a esto, ¿verdad? Era dinero impuesto para los constructores, porque es un mandato, es una ordenanza, y dice, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Pero luego también dice, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. La obra de Dios requiere inversión. Y obviamente Dios es el Señor y dueño del oro y plata, pero Dios es quien nos da los recursos a nosotros para que como mayordomos administremos sus recursos para hacer su obra. Es así como funciona. Y entonces en este caso, en el caso de la obra que estaban levantando estos hombres, había dinero impuesto para los constructores y dinero voluntario para la casa. Y podríamos hacer mención al diezmo. Yo no me voy a detener aquí ahora por tiempo, pero yo les dejo aquí un par de puntos de manera general. Era un principio que estaba desde antes de la ley, lo conversábamos hace unos minutos también con el hermano Julio, lo podemos encontrar en Génesis 14, 20, cuando Abraham, ¿verdad? Sin que estuviese la ley, va y da el 10% de todo. Era un mandato también en la ley. Y yo les propongo algo, que es una estructura ahora, o un principio, se dice, ¿verdad? Después de la ley. O sea, todo esto que quedó registrado en el Antiguo Testamento nos da estructura y son principios ahora de cómo debemos obrar. Por supuesto, la obra de Dios requiere que invirtamos monetariamente, pero más allá de eso, requiere que lo hagamos con voluntad, que yo creo que es la clave. Y yo quisiera que esto sea lo que quede ahora en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos de invertir y debemos de hacerlo voluntariamente, porque si aquí en 2 Corintios, Pablo está hablando acerca de una ofrenda que están recogiendo a los santos y él describe todo el proceso, ¿verdad? Y él dice en el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene,
no según lo que uno no tiene. Podríamos hablar extensamente acerca de esto. De hecho, con hermano Julio ahí estamos platicando ya un poquito extenso sobre esto. Pero yo quisiera dejar solo esto aquí ahora. Se trata de hacerlo voluntariamente conforme a lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado a todos, y de hacerlo voluntariamente. Y no solo tiene que ver con plata, porque de hecho en Esdras dice plata, oro, bienes y ganados. Por supuesto, ¿verdad? Hace referencia a que todo tenía un valor monetario, pero no solo es plata, porque Dios usa a los que invierten, pero a los que invierten sus recursos. Podríamos categorizar todo esto con esa palabra, ¿verdad? Recursos, plata, oro, bienes y ganados. ¿Qué recursos tenemos ahora nosotros? ¿Qué recursos tenemos para hacer la obra de Dios? ¿De qué manera debemos invertirnos nosotros para permitir que Dios haga su obra en nosotros y a través de nosotros? Yo les propongo tres cosas y aliteradas ahí con T para que se nos quedan. Igual que como con este edificio. ¿Qué se requiere para que este edificio se levante? ¿Qué fue necesario invertir en este edificio? Pues obviamente hubo una inversión monetaria, ¿verdad? Yo pongo ahí tesoros. Hubo una inversión de talentos. Alguien que buscó un equipo de ingenieros, arquitectos, contratistas, mano de obra, electricistas, albañiles y demás. Talentos, pero sobre todo tiempo. Toda obra grande requiere que invirtamos nuestros recursos, tesoros, talentos y nuestro tiempo. Una vez más, algo tan sencillo como esta reunión que tenemos en medio del almuerzo. Nos estamos tomando el tiempo, ¿verdad? Para poder invertir aquí, invertir en la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y yo les felicito, les animo a que sigamos aquí, a que invitemos a otros para que podamos invertir en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Pero por último, para ir terminando, Dios usa a los que inspiran. El versículo 5 y 6 dice que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Aquí vemos que ya no solo despertó a Ciro, sino que también despertó a todos estos hombres, líderes. Esdras tiene muchísimo que enseñarnos acerca del liderazgo, también para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Versículo 6 dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro y con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que los líderes del pueblo, los jefes de las casas y los líderes religiosos fueron los primeros que se pusieron las pilas, como diríamos. Era un llamado de Dios hacia el pueblo y los primeros que tenían que responder eran los hombres y los hombres líderes. Y estos hombres líderes se pusieron manos a la obra, hicieron lo que tenían que hacer, se incomodaron, invirtieron y fueron capaces de inspirar a otros, de que otros se incomodaran con ellos, que subieran a Jerusalén y que también dieran sus recursos. Es por eso que es tan importante este ministerio de hombres de valor y es por eso que es tan importante que cada uno de nosotros asuma el papel que Dios espera que asumamos, que seamos responsables respecto a esto. Somos hombres y la autoridad y el liderazgo, Dios lo establece a través de cada uno de nosotros. Dios ocupa a nuestras hermanas, esposas y demás, pero respecto a funciones, roles y demás, es a través de hombres. Hombres que somos líderes en nuestros hogares, hombres que somos líderes en nuestras congregaciones, hombres que debemos de ser líderes en las diferentes instituciones, en los lugares donde trabajamos, en los gobiernos y demás. La obra de Dios requiere inspiración, requiere que reaccionemos y esta reacción luego fue casi que en un efecto cascada, ¿verdad? Cuando los líderes reaccionaron, cuando los jefes de las casas despertaron, cuando los jefes religiosos despertaron. Cuando vas a mover, yo les puse aquí, ¿verdad? Cuando vamos a mover a casi 50,000 personas, otra vez yendo al registro histórico, ¿verdad?
para que fueran 1,300 kilómetros, se necesita organización, motivación, coordinación e inspiración. Pero esto solo va a ocurrir a través de hombres que estemos dispuestos a asumir el papel que Dios ha establecido para nosotros. La obra de Dios requiere inspiración. Cuando la autoridad no inspira, la obra de Dios sufre. Punto. Cuando no asumimos nuestro papel en nuestros hogares, la obra de Dios sufre en nuestros hogares. Cuando no asumimos nuestro papel como líderes en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, las iglesias locales sufren porque no estamos asumiendo nuestro papel. En las instituciones, en los lugares de trabajo, en la sociedad, en la nación y demás. Cuando la autoridad no inspira, la obra de Dios sufre. De hecho, ¿por qué la casa de Dios estaba ahí abandonada? Había estado por años ahí abandonada, porque estos hombres no habían hecho lo que tenían que hacer. Hay una escasez terrible de hombres que inspiren. El padre promedio, y aquí yo lo quiero aterrizar a algo en específico. No sé si todos somos papás, pero yo quisiera que todo lo que aprendimos ahora, aterrizarlo a algo en específico. A esto, a la paternidad. El padre promedio no está interesado en incomodarse para la obra de Dios y no está dispuesto a invertir para el reino, en su familia ni siquiera, en dinero a veces, en tiempo, en talentos, en recursos. Y por eso a veces las mamás toman el control y gracias a Dios, ¿verdad? Por eso, qué bendición que cuando eso ocurre, pero no es la idea de Dios. Lo que hace que el padre se evidencia aún más en su mediocridad, ¿verdad? Dios ha decidido que seamos los hombres los que lideremos. Y yo aquí les dejo 3 versículos para que los anoten y los busquen después. No lo vamos a hacer por tiempo. Isaías 19:6, Nahum 3:13 y Jeremías 51:30. La mediocridad espiritual en una familia, en una institución, en una iglesia, en una sociedad, en una nación, es directamente proporcional a la mediocridad de los hombres. Es por eso que este es un llamado para nosotros. Sí, Dios debe despertar y quiere despertar nuestro espíritu para que seamos parte de su obra, a través de su palabra, como lo estamos haciendo ahora. Pero debemos de ponernos manos a la obra y ejecutar, e incomodarnos, e invertir, e inspirar a otros. El responsable de inspirar una vida espiritual de calidad a los hijos es el papá. Yo quisiera aterrizar todo esto a esto en específico. La paternidad, como les decía. Salmo 78, del 5 al 6, Génesis 18, 19, Isaías 38, 19. No lo vamos a leer otra vez por tiempo. Yo hace unos días leí esta cita por un libro que estoy leyendo, que tiene que ver con relaciones interpersonales. Y decía esto, es un libro cristiano y retomo una cita de la Madre Teresa que dice, si quieren cambiar el mundo, dijo ella, vayan a sus casas y amen sus familias, porque la obra de Dios requiere inspiración. Y a veces creemos que Dios nos está llamando a hacer algo grande, ¿verdad? Y quizás definitivamente sí, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Esdras, Nehemías y estos hombres, era una obra grande. Pero todo iniciaba por inspirar a sus casas. Estos hombres que se levantaron, los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, era por empezar a inspirar a sus propias familias. Otra vez, el responsable de inspirar una vida espiritual de calidad a los hijos es el papá. Todo esto quisiera yo aterrizarlo de manera específica a este punto, porque ya sea que seamos todos papás o no seamos papás, quizás Dios nos va a dar la bendición de ser papás o podemos ser papás espiritualmente de otros. De hecho, Dios quiere que lo seamos, pero todo pasa porque estemos dispuestos a ser parte de la obra de Dios, incomodándonos, invirtiendo nuestros recursos, ¿verdad? Dinero, tesoros, talento, tiempo y poder inspirar a otros. Esas son unas fotos con Davidito, mi hijito, que es una obra grande, ¿vea? O sea, yo de verdad que yo estoy convencido que esa es la tarea más grande que Dios me ha dado ahora, que no se compara con ese edificio que tenemos allá afuera, del que yo les puse la foto. Yo aquí estoy seguro que
no sé cuántos millones me va a tocar invertir. Vea, yo por ahí leí un estudio que en realidad se invierten miles y millones a veces en la crianza, ¿verdad? De hijos. Pero más allá de eso, porque a veces creemos que quizás es solo el dinero, ¿verdad? No es tiempo, es estar dispuestos a, después de la jornada de trabajo y llegar, ¿verdad? E invertirnos en ellos también, porque esa es la obra de Dios, es la obra de Dios más próxima que tenemos y es donde Dios quiere utilizarnos inmediatamente, es donde podemos inspirar más. A veces queremos ir a inspirar a otros, ¿verdad? Y tenemos ahí nuestras familias o tenemos aquí cerca a nuestros compañeros de trabajo. Es nuestro mundo. Como dijo la Madre Teresa, por eso que me gustó mucho esa frase, si queremos cambiar al mundo, pues vayamos a nuestras casas, ¿verdad? O vayamos a nuestros trabajos, o vayamos a nuestros vecindarios, es donde Dios ya nos ha puesto, donde podemos inspirar a otros, donde podemos hacer su obra invirtiendo y donde podemos hacer su obra incomodándonos. Necesitamos incomodarnos. Yo quisiera dar tiempo para que podamos compartir y, qué es lo que Dios les enseña. Yo creo que les dije hace un mes, yo soy fiel creyente de que el Espíritu Santo está ahí en todos y pues el Espíritu Santo hace la obra en todos de enseñarnos y recordarnos, ¿verdad? Y hablarnos a través de su palabra y la palabra de Dios estaba ahí, todos la leímos y es viva y eficaz, ¿verdad? Así que todos podemos aprender y enseñarnos unos a otros. ¿Algo que quisieran agregar o comentar sobre esto? Adelante, es el momento. Sí, Juan Carlos. O yo fui el que puse la manita ahí y pensé que tú la estabas poniendo. Creo que yo puse el cursor y se me hizo así como manita. Hola, hola. Pero si No, 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 no había puesto, pero vamos a aportar. Sí, me ha parecido bastante bien el llamado, ¿verdad?, de parte de Dios para poder tomar acción con respecto a su obra, ya que no solo basta con estar lleno de buenas intenciones, de buenos deseos, mm, sino que es eso, tomar acción, invertir el tiempo, el esfuerzo, fuerza, diría yo también, porque como se ha mencionado, ¿verdad? El hecho de andar quizás cansado y retomar, ¿verdad?, algún tipo de labor, algún tipo de inversión con respecto al tiempo, que es lo que más valor tiene para nosotros. Quizás el dinero no es mucho y con dinero podemos aportar en nuestras iglesias o en cualquier otro lugar, pero lo que más se valora es el tiempo, porque dinero, como les digo, podemos aportar y hasta ahí llegamos, solo con la buena intención, pero qué bueno que de parte de Dios ha venido este llamado para que tomemos acción, ya sea acá dentro de la universidad, en nuestros hogares, donde Dios nos esté diciendo en esta tarde, ya es el tiempo. Muchísimas gracias, Eduardo. gracias Juan Carlos, gracias por compartir. ¿Alguien más? Compañeros de la SAE. Fíjate que estaba pensando en una de las frases que nos dice el texto de Jeremías, ¿verdad? Que el que rehúse, y a veces eso de rehusarnos es algo que naturalmente hacemos, ¿verdad? Resistirnos a la obra de Dios. Entonces creo que como hombres tenemos una función y tenemos ciertos objetivos, propósitos en el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando dejamos de hacer, estamos rehusando, así que creo que eso me llevo yo, ¿verdad? De reflexionar en aquellas funciones que Dios me ha encomendado directamente en mi familia y luego en la sociedad, ¿verdad? Todos contribuimos a la formación de la sociedad y nuestra labor puede contribuir a que sea mucho mejor El Salvador, ¿verdad? Yo creo mucho en que no es la política, sino son las personas. Entonces, si yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios y eso lo transmito a otros, estoy influenciando a otros, voy a hacer de que el país cambie, o si no cambia el país, pero si mi entorno cambie. Mm, Entonces ese es mi objetivo, ¿verdad? Reflexionar en eso y afectar mi entorno. gracias, Dani.
No sé si hay alguien más, alguien que no sea de los compañeros de la SAE, y si no, yo quisiera escuchar a hermano Julio, porque con hermano Julio hemos estado hablando un montón de esto y estoy seguro que tiene ahí mucho que decir también. Bueno, gracias por la invitación express. Gracias, Eduardo, por la oportunidad. Hola, hoy sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Perdón que estaba con el micrófono en otro lugar. Sí, gracias por la palabra. Yo estaba recordando ahorita al escucharte que hay como una frase que se ocupa en misiones, donde dice que hay 3 tipos de personas que colaboran en ellas. Unos son los que oran, otros son los que van y otros son los que dan. Entonces yo creo que esos 3 elementos podemos observar aquí, ¿verdad? En esta historia de Esdras que estamos analizando. En cuanto a los inversionistas, ¿verdad? Casi que toda empresa requiere en su momento recursos y dinero específicamente. Así que hablemos de lo que hablemos, es decir, que apliquemos estos principios en cualquier área de la vida, pues esos 3 elementos, ¿verdad? Que no debemos de olvidar, el orar. Realmente hablar con Dios para preguntar, para confirmar, para escuchar, ¿verdad? De la voz de Él, para que confirme el plan que estemos pensando. Y luego, pues, ¿verdad? El ir significaría el movernos, ¿verdad? No, quizás no vamos a lograr mucho si no nos movemos, si no tenemos que ir, ¿verdad? Dejar un sitio, sea geográfico o estatus, lo que sea. Y luego, pues, ¿verdad? El dar, como digo, la inversión. Y quizás la última cosa que me atrae, que he recordado esta mediodía, es el hecho de que es Dios el ente activo y el hombre es el ente pasivo. Es decir, que Esdras, Zorobabel, el pueblo, Ciro, estaban en su vida diaria, pero de repente llega Dios en el tiempo de Dios y los despierta, ¿verdad? Los hace reaccionar de alguna manera. Y entonces nosotros, pues no sé si algunos de nosotros pudiéramos dar testimonio que hace un año, 5 años o hace un tiempo, de repente tuvimos una visión, ¿verdad? Un despertar en cuanto a algo. Y que Dios nos habló, pues, ¿verdad? Y pudimos decir, bueno, Dios quiere que cambie o que siga de rumbo, pero que hubo un despertar en nosotros. Y si no, pues estemos esperando, tengamos expectativa en cuanto a que Dios un día nos va a despertar en relación a algo. Y puede ser que uno diga, pues yo ya estoy viejo, ya tengo 50 años, yo ya estoy aquí en una rutina, yo ya estoy terminando mi tiempo de vida útil. Mire, Dios llamó a Abraham a los 75 años, ¿verdad? Dios siempre da sorpresas. Así es que siempre debemos de estar esperando que cuando uno cree que ya estamos terminando un ciclo, ¿verdad? El ciclo de la vida o un ciclo X, pero Dios de repente nos puede despertar para una cosa grande, para algo magnífico, para algo que realmente es sorprendente, ¿verdad? Y vamos a sorprendernos nosotros mismos primero. Así que gracias por eso, Eduardo, por el tiempo. Gracias, gracias hermano Julio. Yo creo que por el tiempo vamos a ir finalizando. Quizás solo, creo que tomamos una foto. No sé si terminaron de almorzar para que no salgan ahí con el plato de comida. Nos vamos a tomar ahí la foto. Con el vaso de horchata. La captura en realidad ahora, ya no son fotos, sino que es captura. Ahí. Qué bárbaro, Juan Carlos, ahí anda afuera buscando mangos quizás. Es que había salido de la U por una diligencia personal, pero ya estamos acá. Ok, ok. Bueno, entonces, ahí estamos. Los que podemos poner la cámara. A las 3 la vamos a tomar ahí. 1, 2 y 3. Vamos a ver si salió. Sí, ok. Bueno, hermanos, muchas gracias por el tiempo y yo espero que nos veamos el próximo mes. Espero que también estén ahí utilizando el recurso del podcast, que está siendo muy bueno, creo yo, para mantenernos ahí conectados y continuar en el hilo de esto que estamos aprendiendo. Así que gracias y que